tardes, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente en este espacio de estudio bíblico de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla. Agradecemos a Dios por todos los que se están conectando a esta hora con nosotros y pedimos dirección de parte de Dios para todo lo que estamos haciendo. Que podamos nosotros seguir aprendiendo, que podamos seguir caminando en el conocimiento de Dios, y como lo vieron en la preview, en la introducción de nuestra clase de hoy, para los que nos visitan por primera vez, estamos en Teología del Nuevo Testamento y hemos venido recorriendo ya, esta es nuestra cuarta clase de Teología del Nuevo Testamento, y nos vamos a dedicar, como hace 8 días lo dije, ustedes pueden ir revisando los videos aquí en la página de la Primera Iglesia, los videos de los estudios bíblicos, y para que puedan ir llevando la secuencia. La clase de hoy, lo que nos compete hoy es hablar de la teología del Nuevo Testamento en el tema que hemos estado estudiando últimamente, que es el tema de el concepto del Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, el concepto de Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Ya hicimos un recorrido por el Evangelio de Marcos, que fue el primero que estudiamos, y escogimos el Evangelio de Marcos como primer evangelio para estudiar el concepto del Hijo de Dios, porque ciertamente el Evangelio de Marcos es cronológicamente el primero en ser escrito. Y cuando hablamos de teología del Nuevo Testamento, estamos hablando de la formación del pensamiento teológico de las primeras comunidades. Entonces, era necesario que, para poder entender qué fue lo primero que se pensó, qué fue lo primero que se escribió, cuáles fueron los primeros conceptos que abrazó la comunidad naciente, la primera comunidad cristiana luego de la resurrección, era necesario que empezáramos obviamente por el Evangelio de Marcos, en este orden de ideas de estudiar el concepto del Hijo de Dios en los Evangelios principalmente, ¿no? Estamos hablando de los Evangelios, aunque como ya lo hemos mencionado en clases anteriores, los Evangelios no son los documentos teológicos primarios del Nuevo Testamento. O sea, los evangelios que tenemos en nuestras Biblias no son los primeros escritos del Nuevo Testamento. Si queremos hablar realmente de los primeros escritos del Nuevo Testamento, tendríamos que remitirnos a las cartas del apóstol Pablo. Ahora, como para nosotros temáticamente es mucho mejor estudiar el tema de Jesús, el tema de la teología del Nuevo Testamento, desde los evangelios, digámoslo así, en el orden temático. Entonces, por eso arrancamos por los temas que los evangelios nos van a presentar. En particular, como lo decíamos en la primera clase, en particular los evangelios sinópticos, o los primeros 3 evangelios que nosotros tenemos en nuestras Biblias: Mateo, Marcos y Lucas. En la primera clase explicábamos por qué sinópticos y explicábamos por qué escoger estos evangelios. Por esa razón arrancamos dentro de la teología del Nuevo Testamento a hablar del concepto de Jesús como Hijo de Dios desde el Evangelio de Marcos primeramente, luego el Evangelio de Mateo, y hoy, en la clase de hoy, nuestra cuarta clase, vamos a estar hablando del concepto del Hijo de Dios en el Evangelio de Lucas, el tercer evangelio sinóptico. En orden cronológico, nosotros vamos a tener a Marcos como el primer evangelio en ser escrito. En segundo lugar vamos a tener a Mateo, y en tercer lugar a Lucas. Por esta razón es que lo hemos hecho de esta manera. Vuelvo y les repito, ustedes pueden remitirse tranquilamente a los estudios que hemos estado haciendo las semanas anteriores para que puedan llevar un poco la secuencia de lo que vamos a ver hoy. Entonces, sin más preámbulos, agradeciendo nuevamente a todas las personas que están conectadas. No puedo contestarles de inmediato porque estamos transmitiendo en vivo, pero todos mis saludos para quienes veo que se conectan, nuestros amigos, hermanos y hermanas de la iglesia y demás compañeros que nos están viendo. Para ustedes mil bendiciones, y vamos entonces a arrancar propiamente con el tema de el concepto del Hijo de Dios en el Evangelio de Lucas.
hay que hacer una pequeña reseña del Evangelio de Lucas para poder ubicarnos un poquito mejor. Y vuelvo a hacer un pequeño resumen de lo que fueron el Evangelio de Marcos y de lo que es el Evangelio de Mateo en la semana pasada, para entrar aquí al Evangelio de Lucas. Hablábamos en clases anteriores que Marcos es un evangelio muy corto, es quizás el más corto de los tres, es el más corto de los tres evangelios sinópticos. Marcos tiene una perspectiva teológica, digamos, temprana. Marcos escribe de una forma, digámoslo así, muy tosca, podríamos hablarlo de esta manera, muy directa, sin tanto simbolismo, sin tanto preámbulo, y parece ser que Marcos tuviera una intención marcada en presentar a Jesús como Hijo de Dios a unas comunidades gentiles, a unas comunidades, lo más probable era que no tuvieran un trasfondo judío muy fuerte. Esto se deja notar cuando uno lee el Evangelio de Marcos. Y hablábamos en Marcos que el concepto de Hijo de Dios va a enmarcar los momentos más importantes de la historia que nos está narrando Marcos acerca de Jesús. Desde el primer capítulo lo va a presentar como Hijo de Dios, luego va a pasar por un proceso en el cual le vamos a llamar como el proceso de acción, el proceso del ministerio, todo el accionar de Jesús, que va a llegar hasta el capítulo 9 en el Monte de la Transfiguración, donde también se escucha, al igual que en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, se escucha nuevamente la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, para luego empezar un descenso, digámoslo así, desde el Monte de la Transfiguración hacia el Calvario. Y en ese descenso Marcos va a presentar a Jesús como Hijo de Dios delante del Sanedrín, delante del concilio, y va a terminar siendo declarado como Hijo de Dios por boca de un centurión ya en la cruz del Calvario, en el capítulo 15. Esto es el concepto del Hijo de Dios para Marcos. Todas las etapas importantes que Marcos nos narra en su evangelio van a estar o abiertas, empezadas, o cerradas, terminadas por el concepto de Jesús como Hijo de Dios, dándonos a entender que Jesús desde el principio es Hijo de Dios en su accionar frente a la realidad que estaba viviendo en ese momento, una realidad donde va a tener que encontrarse no solamente con sus discípulos como tal, sino que también se va a encontrar con espíritus inmundos que le reconocen como Hijo de Dios, y con aquellas autoridades, aquellas entidades que terminaron asesinándolo o que representaban de una u otra forma el mal, lo que es contrario a la voluntad de Dios. Este fue para nosotros el concepto del Hijo de Dios en Marcos. Vuelvo y lo repito, ustedes lo pueden revisar en la clase, dos clases anteriores. Pasábamos al tema del concepto del Hijo de Dios en el Evangelio de Mateo, y veíamos que Mateo también hace referencia al Hijo de Dios en ciertas etapas importantes de la vida de Jesús, pero que en el Evangelio de Mateo hay una particularidad que no la vamos a encontrar en Marcos, y es que Mateo tiene una marcada intención de escribir a una comunidad judía, a una comunidad conocedora de las tradiciones judías, y por lo tanto su objetivo va a ser entrelazar, conectar las tradiciones judías, la teología judía, la esperanza del pueblo judío del Antiguo Testamento con esta nueva comunidad de fe llamada cristianismo, llamada iglesia cristiana. Y para Mateo, va a ser muy importante empezar a poner a Jesús como Hijo de Dios de entrada, como aquel que se va a enfrentar a la maldad, que se va a enfrentar de cara a cara con
todo lo que es contrario a la voluntad de Dios en el mundo. Entonces, por eso vamos a ver que Mateo introduce la narración de la tentación de Jesús en el desierto, pero la introduce con un diálogo entre Jesús y Satanás, cosa que no tiene el Evangelio de Marcos. Marcos nos habla de la tentación en el desierto, de ese periodo de Jesús en el desierto, de 40 días, de que tuvo hambre y demás, pero no menciona el Evangelio de Marcos ese encuentro con Satanás, ese encuentro con el diablo, con el tentador, que sí lo menciona el Evangelio de Mateo, dándonos a entender en boca, ojo, en boca del diablo, del tentador, quién es el Hijo de Dios. Entonces, en el Evangelio de Mateo vamos a encontrar a un Jesús desde el principio enfrentándose al mal, enfrentándose a todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios, y es en boca del diablo donde se escucha en el Evangelio de Mateo por primera vez la frase Hijo de Dios, refiriéndose a Jesús. Entonces, para Mateo, ciertamente va a haber una ampliación de lo que Marcos ya había dicho, pero con una intencionalidad muy marcada, que es mostrar a este Jesús, Hijo de Dios, como el cumplimiento de todo lo que el pueblo de Israel, el pueblo judío, había añorado, basado en las promesas del Antiguo Testamento. Este Jesús va a ser entonces el que se enfrente al mal, este Jesús va a ser el Mesías. Para Mateo esto es importante, por eso vemos que el Evangelio de Mateo está lleno completamente de referencias al Antiguo Testamento, cosa que no lo tiene Marcos. Entonces vamos notando cómo Mateo tiene una intencionalidad, es judío, claramente es un autor judío, pero también un autor judío escribiéndole a comunidades judías. Y cómo Mateo nos va a presentar a Jesús como Hijo de Dios, haciendo referencia directa a una confrontación con el mal, haciendo referencia directa a que este Hijo de Dios es el Mesías, pero no solamente el Mesías político y religioso que esperaba el pueblo de Israel, sino un Mesías que está por encima de este concepto político y religioso. Y lo vamos a ver claramente en los milagros que va a presentar Mateo, refiriéndose a Jesús como Hijo de Dios. Y terminando ciertamente en el tema de la cruz del Calvario, ya en el capítulo 27 de Mateo, Mateo va a recoger también nuevamente las frases de Jesús como Hijo de Dios en boca del pueblo judío y de las autoridades judías que terminaron condenando a muerte a Jesús. Y esto es interesante porque nos va a dejar ver que en el Evangelio de Mateo ya hay una tensión muy fuerte entre la iglesia cristiana o la nueva comunidad cristiana, judeocristiana, para hablar más claro, y el judaísmo tradicional, ¿no? El judaísmo tradicional que ya estaba instaurado en Israel. Porque es muy interesante ver que las mismas frases que Mateo nos narra acerca de Jesús en la tentación, esas frases en boca del diablo donde dice: si eres hijo de Dios, lánzate, si eres hijo de Dios, haz esto, esas mismas frases Mateo las va a poner en boca del pueblo que pasaba por la cruz del Calvario y van a injuriar a Jesús en el capítulo 27, versículo 40 y 43, diciendo: bueno, si este dijo que era el Hijo de Dios y que derrumbaba el templo, pues que se baje de la cruz. Y luego las va a poner en boca de los del Sanedrín, del concilio judío. Va a poner las mismas frases que puso al principio en boca del diablo, el mismo paralelo, por decirlo de esta manera, queriéndonos decir Mateo con esto que la encarnación del mal, a lo que Jesús se enfrentó desde el principio, al diablo, esta encarnación del mal está presente ya para el final del Evangelio en el pueblo judío y en las autoridades judías, dándonos a entender Mateo con esto que ya hay una tensión
fuerte entre los cristianos, los judeocristianos y los judíos como tal. Ya vamos a notar de manera mucho más extensa, y esto es otro tema que podemos ver tranquilamente también en la teología del Nuevo Testamento, pero no es lo que nos compete hoy, porque estamos estudiando de manera específica el concepto del Hijo de Dios. Pero es importante ver cómo Mateo relaciona a este Jesús, Hijo de Dios, presentándolo como Mesías, presentándolo como Salvador, presentándolo no solamente como el cumplimiento de la esperanza del pueblo judío, sino como algo mucho más allá, como una nueva realidad en la cual, si bien es la continuación de la esperanza del pueblo judío del Antiguo Testamento, esta nueva realidad va a ser distinta y va a tener que desligarse un poco de la tradición conservadora, de la tradición normal, la ortodoxa que venían estudiando, que venían practicando los judíos del primer siglo. Entonces Mateo nos va a poner a nosotros desde una perspectiva muy bella a ver a Jesús como el Hijo de Dios, como aquel que cumple el Antiguo Testamento, pero que es mucho más de lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo, de lo que el Antiguo Testamento estaba esperando, o mejor dicho, de lo que los judíos del primer siglo interpretaban acerca de las promesas del Antiguo Testamento. Esto es importante para que tú y yo lo tengamos claro a la hora de estudiar el concepto del Hijo de Dios en estos evangelios. Y entonces vamos a entrar ya propiamente al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas va a ser un evangelio escrito aproximadamente, los expertos plantean del año 85 al año 95. Va a haber una discusión acerca de qué tan cristiano va a ser Lucas, de qué tanta información va a tener, de cuál va a ser la intencionalidad de Lucas al escribir su evangelio y demás. Lo que es importante para nosotros notar aquí en esta clase de teología del Nuevo Testamento, del concepto del Hijo de Dios en el evangelio de Lucas, es que Lucas va ciertamente a ampliar teológicamente todo lo que tiene que ver con el concepto del Hijo de Dios, tal como lo hizo Mateo con Marcos, pero ya no exclusivamente desde una perspectiva judía, sino que Lucas va a introducir unos conceptos teológicos que son de telón de fondo de su evangelio, de sus escritos, muy importantes para el entendimiento del cristianismo como una nueva espiritualidad, como una nueva forma de vivir la fe que abraza a las comunidades gentiles. Déjenme explicarlo de otra manera. Lucas tiene la intención de presentar la historia de Jesús, de presentar a Jesús, de presentar la historia de la iglesia cristiana como una historia avalada por Dios, como una historia acompañada de principio a fin por la presencia del Espíritu Santo de Dios, y que esta presencia de manera particular va a cumplir un objetivo, o tiene un objetivo, y este objetivo es que toda persona, pueblo y nación conozcan a Jesús como Salvador, y conozcan de primera mano toda la historia de lo que sucedió con Jesús el Salvador. Entonces Lucas va a distanciarse bastante de Mateo en el hecho que Lucas no quiere escribir ni tiene la intención de representar a Jesús como aquel que va a cumplir con el Antiguo Testamento, con todo lo que el Antiguo Testamento decía. No tiene la intención de presentarlo como el Mesías judío esperado por todos en el primer siglo. No tiene la intención de hablar de Jesús haciendo referencia directa a textos del Antiguo Testamento, aunque lo hace. Lucas no quiere hablar de esto. Lucas, vamos a ver,
de manera sencilla, que está presentando la historia de Jesús y la historia de los primeros seguidores de Jesús desde una perspectiva histórica, pero también desde una perspectiva teológica muy interesante. Lucas va a presentar su evangelio a una persona en particular, a Teófilo, queriendo hablarle de las cosas que han acontecido o que acontecieron entre el pueblo judío en el tiempo de Jesús, para que Teófilo pueda como entender un poco mejor quién es ese Jesús que es Salvador, que es Redentor, que es Mesías, pero que es el Dios de todos, ¿sí? Entonces Lucas va a escribir queriendo presentar a Jesús y al cristianismo como una opción universal, una opción para todos, no solamente para los judíos cristianos o para los judíos de Palestina, sino para todos aquellos que tengan a bien recibir y creer en Jesús de Nazaret como su Señor y Salvador. Y el protagonista de todo de esta presentación de Jesús y del Evangelio para el mundo entero, en el Evangelio de Lucas y en sus escritos, va a ser el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver cómo el Evangelio de Lucas va a ser muy directo, va a ser muy concreto a la hora de hablar de Jesús como Hijo de Dios y como aquel que cumple la voluntad de Dios, aquel que enfrenta al mal también, ampliando todos los conceptos que venía diciendo Marcos, que viene diciendo Mateo, pero como este Jesús, Hijo de Dios, es particularmente Dios mismo actuando a través de su Espíritu, a través de el mover del Espíritu Santo en las comunidades, en el propio Jesús y en las comunidades cristianas. Entonces vamos a tener de telón de fondo un evangelio que habla de Jesús como Hijo de Dios como una opción de fe, una opción de vida, una opción de religiosidad, podríamos decirlo así también, para todo el mundo, no solamente para los judíos o para los judeocristianos, sino para todas las naciones del mundo. Esto es importante porque es parte fundamental de la intención de Lucas al escribir. Ahora, ya veíamos que al ser escrito prácticamente por el mismo tiempo en el cual se escribe el Evangelio de Mateo, un poco más adelante, unas décadas más adelante de Mateo, ya la tensión que veíamos en el Evangelio de Mateo entre judíos y judeocristianos está un poco más avanzada, ya la ruptura parece ser notable, es visible la ruptura entre los judíos y entre los judeocristianos o entre las primeras comunidades cristianas. Lucas nos va a mostrar también en sus escritos que esto ya era notable, que si al principio estaban juntos, ya va a haber un momento en el que la ruptura va a ser radical y que ya los cristianos no van a seguir practicando ni reuniéndose con los judíos, porque ciertamente los judíos van a ir expulsándolos de a poco de sus sinagogas y van a ir empezando a perseguirles. Esto es muy interesante, ¿no? Cuando leemos los escritos de Lucas, que en el Nuevo Testamento particularmente son dos, su Evangelio y el Evangelio del Espíritu Santo, como me gusta llamarlo, o como comúnmente conocemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Me encantaría ponerle Hechos del Espíritu Santo porque realmente el protagonista de este libro es el Espíritu Santo, no tanto los apóstoles. Entonces vamos a entrar en el Evangelio de Lucas
y en el concepto del Hijo de Dios, como bien lo habíamos ya explicado, el Evangelio de Lucas y el concepto del Hijo de Dios en este Evangelio, que lo vamos a encontrar desde el capítulo 3. La primera vez que vamos a encontrar el concepto del Hijo de Dios va a ser bien como ya lo había presentado Mateo, como ya lo había presentado Marcos. En el capítulo 3, en el versículo 22, vamos a ver ya una puesta en escena de lo que es Jesús como Hijo de Dios. Y es una escena que se va a repetir en los 3 evangelios: la escena del bautismo, la escena en la cual Jesús inicia su ministerio con una aprobación divina. Lo explicábamos en el Evangelio de Marcos, una teofonía o una manifestación audible de la voz de Dios. Dios habla desde el cielo, Dios Padre, y esta voz va a decir que Él es el Hijo amado. Versículo 22 del capítulo 3, y dice: descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ya, para Lucas viene, al igual que para Marcos y al igual que Mateo, ya viene en Jesús una aprobación de parte de Dios mismo como su Hijo, como aquel que cumple la voluntad de Dios, aquel que es justo, aquel que tiene una perspectiva de rey, ¿no? Que esto lo veíamos en la primera clase. Desde el Antiguo Testamento viene el concepto de que el Hijo de Dios va a ser el rey, van a ser los justos, va a ser el pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, como en Jesús, de entrada, Lucas va diciendo: miren, aquí a este que les estoy presentando no es cualquiera, ¿sí? No es cualquiera. Estamos hablando de un hombre que ha sido ratificado, un hombre que ha sido puesto con autoridad desde el inicio de su vida ministerial como Hijo de Dios, y no por cualquiera, sino por Dios mismo declarándole como tal. O sea, hay una manifestación de Dios que nos va a presentar a este hombre, a este judío del primer siglo llamado Jesús, como alguien especial, como no cualquier persona. Ya para los cristianos de este momento, Jesús no es cualquier persona. Jesús es el Hijo de Dios, no porque simplemente sea un hombre justo, no porque venga de una descendencia, digámoslo así, de reyes, no porque tenga algo que ver con las hazañas políticas y religiosas del pueblo de Israel, sino porque Dios mismo le reconoce, le titula como tal, ¿no? Entonces hay una aprobación divina, más que por los propios méritos, más que por el linaje de donde viene. Hay una aprobación divina de parte de Dios mismo acerca de quién es este Jesús. Y Lucas nos va a hacer lo mismo que Mateo y que Marcos, al ponernos a Jesús en la tentación en el desierto. Y aquí hay algo bonito también con respecto a este texto, y es que si bien lo presenta Marcos y también Mateo, ya lo mencionábamos, Marcos no nos presenta en la tentación de Jesús en el desierto, no nos presenta a un Jesús en diálogo con el diablo. Eso no lo hace Marcos. Mateo ya amplía y nos pone a Jesús en el desierto hablando con el tentador, y Lucas también parece conocer la historia de Jesús hablando con el diablo en el desierto. Sin embargo, va a haber algunas diferencias marcadas, que son mínimas, pero ciertamente nos van a hablar de la intencionalidad de Lucas y de Mateo al presentar esta conversación interesante de Jesús como Hijo de Dios con el diablo. Decíamos en la clase anterior que con Mateo, este Hijo de Dios, al hablar directamente con el diablo, es
ciertamente el que se enfrenta al mal, a todo aquello que como que encarna el mal, ¿no? Todo lo que representa el mal, Jesús se enfrenta a él, ¿sí? Esto lo va a presentar Mateo y hablábamos de eso en la clase anterior. ¿Cómo lo presenta Lucas? Es algo muy interesante también, porque ciertamente vamos a notar en el versículo 3 del capítulo 4 y en el versículo 9 que va el tentador, al igual que en Mateo, a hablar acerca de Jesús como Hijo de Dios. Versículo 3: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Sí? Y luego el versículo 9 nos va a mencionar: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, échate de aquí abajo, ¿no? Las mismas dos frases que nos va a presentar Mateo en referencia a la tentación del diablo a Jesús, las va a venir también a mostrar Lucas aquí. Sin embargo, hay algo interesante en el inicio de esto, y es que quien lleva a Jesús al desierto es el Espíritu Santo. Ya el concepto del Espíritu Santo y del accionar del Espíritu Santo en la vida de Jesús en el Evangelio de Lucas se empieza a mostrar, se empieza a dejar ver de manera muy clara. El Espíritu Santo es quien lo lleva al desierto, quien lo pone a ser tentado por Satanás. Como quien dice, quien direcciona todo lo que está haciendo Jesús es el Espíritu Santo de Dios. Y esto es interesante porque Marcos no lo va a dejar ver así tan claramente. Marcos, cuando nos menciona, me dice: fue movido por el Espíritu, fue llevado por el Espíritu. No nos habla de ese calificativo de Espíritu Santo. Mateo también es muy escueto, pero para Lucas es importante decir que Jesús lleno del Espíritu Santo, cosa que no va a mencionar Mateo, que no va a mencionar Marcos. La llenura del Espíritu Santo de Dios por cuenta, la llenura de Jesús por cuenta del Espíritu Santo de Dios va a ser la introducción, va a ser la primera frase que nos pone Lucas aquí al hablar de Jesús como Hijo de Dios en la tentación con el diablo en el desierto. Entonces vamos a ver aquí, a diferencia de Marcos y a diferencia de Mateo, a un Jesús lleno del Espíritu Santo de Dios. Cómo Lucas empieza a configurar que el concepto del Hijo de Dios en Jesús tiene que ver directamente con el accionar del Espíritu Santo, no solamente con lo que ya nos había mencionado Marcos, con lo que nos había mencionado Mateo, sino que aquí hay un ingrediente adicional en el Evangelio de Lucas para que podamos ver a Jesús como Hijo de Dios, y es la presencia, la llenura del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver cómo desde el bautismo, ahí en el versículo 22 del capítulo 3, la tentación en el desierto, capítulo 4, versículos 3 y 9, cómo Lucas nos va a brincar también, de cierta manera, ya en el mismo capítulo 4, que es un capítulo fundamental para comprender la teología, no solamente de Lucas, sino la teología del Nuevo Testamento. El capítulo 4 de Lucas es importantísimo, es la antesala a todo lo que Jesús va a hacer, lo que Jesús va a convertirse para nosotros, para la humanidad, para los creyentes. Entonces, en este mismo capítulo 4, vamos a ver cómo por allá, por el versículo 41, se presenta la imagen de los demonios, cosa que también nos va a presentar Marcos, cosa que también nos va a presentar Mateo. Marcos en el capítulo 1 de entrada, Mateo en el capítulo 8,
no solamente va a presentar a los demonios reconociendo a Jesús como Hijo de Dios, sino a sus discípulos también en Mateo 8. Aquí en Lucas, Jesús sana a muchas personas y echa fuera demonios, y cuando los demonios salen, versículo 41 del capítulo 4, dice: tú eres el Hijo de Dios. Salían gritando a voces que Jesús era el Hijo de Dios. Como al igual que en la narración que nos presenta Marcos y Mateo, Jesús va a ser presentado por Lucas en el bautismo como Hijo de Dios, ratificado, ¿no?, autorizado por Dios mismo, pero también este Hijo de Dios se va a enfrentar a Satanás gracias a la llenura del Espíritu Santo, algo nuevo en el Evangelio de Lucas, y cómo ese accionar del Espíritu Santo de Dios, que ya Lucas lo va a dejar claro desde la tentación en el desierto, va a estar presente en la vida de Jesús de tal forma que los demonios le van a reconocer, igual como lo hacían en Marcos y en Mateo, le van a reconocer como Hijo de Dios. Y esto es algo interesante porque cuando Jesús empieza su ministerio luego de la tentación, viene a presentarse ante la sinagoga en el mismo capítulo 4, cuando él está en Nazaret y empieza en la sinagoga a leer el libro del profeta Isaías, donde cita al profeta Isaías cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, vuelve y aparece el accionar del Espíritu de Dios en la vida de Jesús como lo que lo ratifica como Hijo de Dios. Para Lucas es fundamental que entendamos a Jesús como Hijo de Dios desde la perspectiva, desde el entendimiento de el accionar del Espíritu de Dios en la vida de Jesús. Esto es nuevo en referencia a los otros dos evangelios anteriores que hemos leído. Y entonces también nos vamos a dar cuenta que Lucas va a venir hablando una y otra vez de que todo lo que hacía Jesús lo hacía era porque el Espíritu de Dios estaba con él, que el Espíritu Santo estaba con él, y que es precisamente esta presencia del Espíritu de Dios en la vida de Jesús la que lo hace diferente. Para Lucas, vuelvo y repito, para Lucas es fundamental que nosotros entendamos, o que sus lectores en su momento comprendieran, que nada puede hacer que la vida cristiana sea real si no está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esto es importante para Lucas y es importante para nosotros también, para nosotros como cristianos, pero de una manera particular Lucas, desde el Evangelio hasta el libro de Hechos de los Apóstoles, nos dice una y otra vez que el poder que estaba en Jesús, que hacía que Jesús fuera Hijo de Dios, porque para Lucas es bonito presentar a Jesús como Hijo de Dios, no solamente desde lo que ya había dicho Mateo, que es cierto, no solamente desde lo que había presentado Marcos, sino que para él es importante presentar a Jesús como Hijo de Dios desde la perspectiva del accionar del Espíritu Santo en su vida, y cómo la iglesia va a ser iglesia única y exclusivamente porque el Espíritu de Dios obra en ella. Si no hay esa influencia del Espíritu de Dios, si no hay ese accionar del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y de quienes conforman la iglesia, entonces la iglesia no va a tener sentido. Esto es clave para poder entender la teología de Lucas, que ciertamente parece ser una teología muy paulina, ¿no? Parece que Lucas ya tenía
no solamente Lucas, sino muchas de las comunidades cristianas de su momento tenían una influencia marcada de la teología paulina. Esto es otro tema que de pronto lo vamos a tocar a profundidad cuando entremos al tema de la teología del Nuevo Testamento en los escritos de Pablo, en la literatura paulina. Entonces es bien importante y bien bonito notar cómo Lucas nos empieza a presentar a este Jesús de esta manera, como aquel que es influenciado, que es usado por el Espíritu Santo de Dios. Hay algo nuevo que Lucas nos va a plantear y les voy a pedir que nos devolvamos un poco al capítulo 1 de Lucas. Ya habíamos mencionado cómo Lucas nos presenta, al igual que Marcos y que Mateo, a Jesús en el bautismo en el capítulo 3, versículo 22, en la tentación hablando con Satanás, capítulo 4, versículos 3 y 9, y cómo en este capítulo 4 nos presenta a un Jesús que es hijo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está con él, porque está lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu está sobre su vida, pasando también por el reconocimiento de los demonios, al igual que en Mateo y que en Marcos, en el capítulo 4, versículo 41, y también nos va a presentar a Jesús como Hijo de Dios en el capítulo 22, en el versículo 70, ya finalizando el ministerio de Jesús, ya estando arrestado, digámoslo así de cierta manera, ya estando a puertas de la crucifixión, nos presentan a Jesús, capítulo 22 de Lucas, versículo 70, ante el concilio, le preguntan diciendo: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les responde: vosotros decís que lo soy. ¿Sí? Nuevamente, cómo aparece la imagen de el concilio de los judíos condenando a Jesús a muerte, porque Jesús no cabe dentro del molde simple de un Mesías político y religioso, sino que está por encima de eso, y cómo el ser diferente, él está por encima de las expectativas del pueblo judío o de la tradición judía del primer siglo, cómo es asesinado, ¿no? Cómo es condenado a muerte por parte del concilio judío y del imperio romano, de los romanos. Entonces, esto es igual, esto que hemos mencionado del bautismo, de la tentación en el desierto, del reconocimiento de los espíritus inmundos y de el cuestionamiento, el interrogatorio por parte del concilio, es lo mismo que nos va a presentar Marcos y Mateo desde la perspectiva, obviamente, de cada uno de ellos, como lo había mencionado antes en las clases anteriores. Pero Lucas nos va a presentar cosas nuevas, y las cosas nuevas son la que ya habíamos mencionado. Es que para Lucas es importantísimo el tema de la influencia del Espíritu Santo, de cómo es el Espíritu Santo el protagonista de Jesús, el protagonista en la vida de Jesús, y cómo hace que realmente Jesús sea hijo de Dios, ¿no? Como el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo hace que este Jesús sea hijo de Dios. Y algo nuevo, algo también que es novedoso en lo que Lucas nos narra, está en la Anunciación, capítulo 1, versículo 35. Ustedes saben que cuando leemos el Evangelio, los Evangelios sinópticos, nos vamos a encontrar que Marcos es muy simple, muy escueto, muy seco a la hora de empezar a hablar de Jesús, presentando a Jesús simplemente como Hijo de Dios, y este es el Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, que empezó en el bautismo, con Juan el Bautista, en el bautismo, y por ahí se va Marcos. Mateo nos lo va a presentar, obviamente, desde la perspectiva judía, queriendo conectar el Antiguo Testamento con la realidad
de la iglesia cristiana naciente. Entonces nos lo va a presentar, obviamente, conectándolo con la genealogía del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver que en Mateo lo primero que encontramos es una lista de nombres conectando a Jesús con Abraham, conectando a Jesús con David de manera particular, ¿no? Entonces es bonito ver cómo para Lucas el inicio del Evangelio de Jesús no va a empezar con el Jesús actuando como en Marcos, no va a empezar como el Jesús que viene del Antiguo Testamento como en Mateo, sino que va a empezar como el Jesús que es directamente encomendado, directamente traído, presentado de manera sobrenatural por el accionar de Dios en el mundo. Miren cómo los evangelios nos van dando perspectivas distintas que se van complementando y que nos van presentando la imagen de un Jesús que cumple con las expectativas de la humanidad, de un Jesús que nos plantea ser hijos de Dios no porque Dios solamente lo deben hablar de ello, de un Jesús que camina de manera constante con su pueblo, de un Jesús que se enfrenta al mal, de un Jesús que sobrepasa las expectativas de la tradición, de las instituciones, de la religión del momento, sino también nos presenta un Jesús que tiene su nacimiento, que tiene entendamos nacimiento como su origen en el amor por la humanidad, en el amor profundo de Dios por la humanidad, en el sanar a la humanidad, a toda la humanidad. Y esto nos va a quedar claro en el texto que Lucas nos plantea desde el principio, cómo se anuncia el nacimiento de Jesús, pero no solo de Jesús, sino de Juan. Lucas va a ser muy amplio al hablar del nacimiento de Juan Bautista y de Jesús. Esa anunciación, esos textos hermosos que solamente los vemos en el Evangelio de Lucas, no los vemos en ningún otro evangelio, donde Jesús es presentado como la respuesta al dolor de la humanidad, al sufrimiento de la humanidad. Jesús es presentado de manera particular como la respuesta de parte de Dios a todos aquellos que han estado en sufrimiento, a todos aquellos pobres, a aquellos excluidos, a aquellos que han sido olvidados por todos. En Jesús han sido restaurados, han sido nuevamente escuchados. Esto es bellísimo desde una perspectiva teológica que ojalá podamos rescatar nosotros nuevamente como iglesia cristiana. Versículo 35, para no extenderme más. En la voz del ángel le dice a María en el texto de la Anunciación: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vuelve y juega. Para Lucas, Jesús es Hijo de Dios por el accionar del Espíritu Santo. Dios Padre, digámoslo así, decide sanar al mundo, restaurar al mundo en Jesús como Hijo de Dios. Pero este Jesús de Lucas es Hijo de Dios porque el Espíritu Santo, desde el comienzo, desde el momento en el cual se decide restaurar a la humanidad, el Espíritu Santo de Dios está haciendo de este Jesús el Hijo de Dios. Está haciendo de este Jesús la respuesta al dolor y al sufrimiento
de la humanidad. Todo lo que sigue, el Magnificat, que como es conocido teológicamente, este bellísimo texto de Zacarías cuando ve a Jesús, al niño Jesús, y dice: ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto la salvación, porque Dios ha salvado, ¿no? ¿Cómo Lucas presenta de manera tan bellísima que en Jesús como Hijo de Dios tenemos la respuesta al dolor de la humanidad, tenemos la respuesta a la maldad, porque éste se va a enfrentar con la maldad, va a ser tentado por ella y la va a vencer. ¿Cómo tenemos la respuesta en este Jesús como Hijo de Dios a la palabra, a la profecía del Antiguo Testamento? ¿Cómo tenemos respuesta en este Jesús como Hijo de Dios a la salvación? Y todo esto va a estar dado, va a ser posible por el accionar del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Esto es fundamental. Hay que profundizar un poco más al respecto, porque Jesús no es simplemente para la teología cristiana, y aquí entiéndame los teólogos y los exégetas, los expertos en los temas bíblicos y teológicos, que no estamos ahondando en temas que tienen que ver con la cristología, ni con el ser, la persona de Jesús, sino con la presentación que hace cada uno de los evangelistas, en especial de los 3 evangelios sinópticos. Cómo lo presenta Marcos como Hijo de Dios, cómo lo presenta Mateo como Hijo de Dios, cómo lo presenta Lucas como Hijo de Dios. Hago esta claridad para que, porque me han hecho a veces comentarios, me han hecho preguntas al respecto, y tengo que responder de manera muy franca y decir: hombre, mira, remítete al tema que estamos hablando, que es el concepto del Hijo de Dios en estos evangelios. Yo no estoy presentando todavía la teología cristológica, no estamos hablando de eso, no estamos presentando nada que tiene que ver con el dogma cristológico, con la relación entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nada acerca de la naturaleza divina y humana de Jesús, la hipóstasis, nada de esto. No estamos hablando de nada de esto, estamos hablando simplemente de cómo se fue formando el pensamiento teológico de las primeras comunidades, en particular de los evangelios sinópticos, en conceptos muy claros. El primero de ellos, que lo estamos estudiando y lo hicimos desde el Antiguo Testamento hasta aquí, el Evangelio de Lucas, es el concepto del Hijo de Dios, para Mateo, para Marcos y para Lucas. Y cómo cada uno de ellos va presentando a este Jesús como Hijo de Dios desde una faceta diferente, con una intencionalidad diferente, pero por supuesto con una complementariedad que nos va a nosotros a ir ampliando la imagen de quién es este Jesús, que conocieron las primeras comunidades cristianas y que nosotros hoy adoramos y le servimos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, para ir finalizando, ir concluyendo el tema de este Jesús como Hijo de Dios en el Evangelio de Lucas, es bien bonito ver cómo Dios mismo va a poner aquí, de entrada en el capítulo 1 de Lucas, con el anuncio, con la anunciación del nacimiento de Jesús, lo va a poner de entrada que este niño será hijo del Dios Altísimo, tendrá el trono de David y reinará sobre el pueblo de Israel. Si ustedes se remiten a la primera clase que hicimos de teología del Nuevo Testamento, del concepto del Hijo de Dios, se van a dar cuenta que en el Antiguo Testamento el Hijo de Dios era
Primeramente, aquellos seres que tenían algo divino, que no eran completamente humanos. En segundo lugar, se le acomodó el concepto de hijo de Dios a los reyes, y en especial a los reyes de la dinastía de David, ¿sí? Como David o los reyes de esta dinastía se constituían en hijos de Dios para el pueblo de Israel. Como en la época del exilio y de los primeros profetas se va a constituir el concepto del hijo de Dios en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, como el hijo de Dios es todo el pueblo, o sea, como todo el pueblo es el símbolo del hijo de Dios, del hijo amado de Dios. Entonces es como va pasando de seres celestiales a los reyes, y luego posteriormente al pueblo en general, al pueblo de Israel como el hijo de Dios, como los hijos de Dios. Y por último veíamos en el Antiguo Testamento que el concepto de hijo de Dios iba finalizando con el tema de los justos, aquellos que hacían la voluntad de Dios, aquellos que realmente eran rectos delante de Dios, justos delante de Dios. A ellos se les va a llamar hijos de Dios. Y como de cierta manera los primeros tres evangelios, estos tres evangelios sinópticos, recogen en Jesús como hijo de Dios no solamente aquel que heredará el trono de David, aquel que es el Mesías esperado, el que cumple la esperanza de Israel, sino también empiezan a presentar a este Jesús no solamente como un hombre justo, no solamente como alguien parte del pueblo de Israel, sino como alguien que está por encima incluso de lo que los términos humanos puedan plantear. Alguien que va a ser engendrado por el Espíritu Santo de Dios, ya haciendo algo contra natura, algo que no está de acuerdo a la naturaleza como tal. Alguien que va a detener el mar, que va a detener los vientos, alguien que va a saber los pensamientos de los demás, alguien que en cierta medida está con nosotros presente como hombre justo, como hombre heredero del pueblo de Israel, miembro del pueblo de Israel, heredero de la sangre real, sino también como alguien autorizado por Dios, alguien que tiene una perspectiva de lo alto, ¿no? Es bello notar cómo este concepto de hijo de Dios se va configurando, tomando todo lo que el Antiguo Testamento nos había dicho, pero también cómo las primeras comunidades van viendo en Jesús a aquel que enfrenta al mal y lo vence, y aquel en donde la respuesta de Dios se hace real, la respuesta de Dios para los más necesitados, la respuesta de Dios para los que han estado en sufrimiento, los que han estado en angustia. Jesús responde a todo esto. Entonces, en este niño, Lucas, el último de los evangelios sinópticos, nos va a mostrar en el capítulo 1 que será el Hijo del Dios Altísimo. Hijo de Dios será llamado porque será el Hijo del Dios Altísimo, y se le dará el trono de David su padre, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos y hermanas, queridos amigos, amigas, compañeros, hemos llegado a este punto final de el concepto del Hijo de Dios en los primeros tres evangelios sinópticos, en Marcos, en Mateo y en Lucas. Tenemos que decir que ciertamente el Jesús como Hijo de Dios que nosotros vemos en estos evangelios es un Jesús que cumple todos los requisitos de Mesías, del Emanuel, del Dios con nosotros, del hombre justo y recto delante de Dios, de aquel miembro del pueblo de Israel, heredero del trono de David, pero también este hombre que es autorizado por Dios mismo, que ha sido enviado por Dios desde el inicio para sanar, para restaurar, para hacer la respuesta para el pueblo de Israel, y no solo para el pueblo de Israel, sino también para toda la humanidad.
cómo este Jesús, Hijo de Dios, es el que nos invita en estos 3 evangelios a actuar de cierta manera que el accionar nuestro hable de nuestra filiación con Dios. Cómo este Hijo de Dios nos invita a ser diferentes, a ser personas que dependan exclusivamente del accionar del Espíritu de Dios en sus vidas, como lo presenta Lucas, a ser personas que, si nos consideramos hijos de Dios, seamos mucho y nos esforcemos más por parecernos a este Jesús que nos presenta Marcos, que nos presenta Mateo y nos presenta Lucas. Les invito entonces para que dentro de 8 días nos veamos nuevamente por este espacio y les va a gustar mucho, porque el próximo concepto que vamos a estudiar de estos 3 evangelios va a ser Jesús como Hijo de Hombre. Por favor, no se lo pierdan, porque quizás de los títulos de Jesús en el Nuevo Testamento es el que más nos importa y es el que más carga y peso teológico tiene. Así que dentro de 8 días, si el Señor nos permite encontrarnos nuevamente por este medio, estaremos estudiando a Jesús como Hijo de Hombre en los evangelios sinópticos. Por ahora hemos finalizado el tema de Jesús, Hijo de Dios, en Marcos, Mateo y Lucas. Que Dios les bendiga. Nuevamente, gracias por conectarse con nosotros y que Dios esté acompañándoles hoy y siempre. Es un abrazo y un placer haber podido, les mando un abrazo, y ha sido un placer poder estar con ustedes por este medio virtual. Estuvo con ustedes el pastor Cristian Gómez, pastor de acá de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto nuevamente.